Este nuevo seminario, a este seminario número 3, seminario de dolor hipóxico. Y siempre, antes de empezar, ya sabes lo que te voy a pedir, y es, ¿qué es el dolor hipóxico? ¿O qué entiendes tú por dolor hipóxico? Así que nada, haz un parón, párate, coge papel y boli y empieza a escribir qué es lo que entiendes tú por dolor hipóxico, qué es lo que has aprendido, qué te han enseñado en la universidad, etcétera, etcétera. A partir de ahí, una vez lo hayas hecho, me vuelves a dar al play y seguimos. ¿Ya lo has hecho? Perfecto. Entonces, dolor hipóxico yo creo que es algo que quizás es algo más desconocido, por ejemplo, respecto al dolor inflamatorio que hablábamos en el seminario anterior. Es un tipo de dolor que al final eh, no es un poco ambiguo muchas veces. ¿Y por qué digo que es un poco ambiguo? Porque al final, si nosotros nos vamos a hablar de qué entendemos por hipóxico, cuando yo digo dolor hipóxico, la gente que entiende falta de oxígeno, ¿vale? Eso lo tenemos claro, que va a haber una falta de oxígeno en el tejido normalmente, sí, en el tejido, ¿no? Entonces, ya esa relación seguramente la habrás hecho tú solo, sola. La cuestión aquí entra cuando el tema es, vale, pero ¿y esto en qué se traduce? ¿Y esto es real o no es real? Es decir, se lo está inventando bien, ¿no? Porque claro, la cuestión aquí es que si nosotros buscamos dolor hipóxico como tal o hipoxia como tal, al final la hipoxia es un estado de deficiencia de oxígeno en la sangre, células y o tejidos, ¿vale? Del organismo con compromiso de la función de estos. Entonces, normalmente se relaciona con una clínica importante, es decir, cuando hay un dolor hipóxico, un dolor por falta de oxígeno, se suele relacionar con algo realmente más médico, más, vamos a llamar, grave. Importante, ¿no? Grave sería la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, cuando nosotros hablamos con dolor hipóxico, es como, bien, si me viene un dolor hipóxico en la consulta, yo no sé nada. O sea, lo único que puedo hacer es coger y derivarlo, ¿no? O, por ejemplo, en relación al dolor hipóxico, también lo encontraremos como dolor isquémico, ¿no? Que ya lo relacionamos mucho más con isquemias cerebrales, isquemia cardíacas, de falta de riego sanguíneo, algo grave, ¿no? Entonces, al final la isquemia es la detención o disminución de la circulación de sangre a través de las arterias, ¿vale? De una determinada zona y eso comporta un estado de sufrimiento celular, que hay esa falta de oxígeno, esa hipoxia que estamos hablando y falta de materias nutritivas, de nutrición, ¿no? En la parte afectada. Entonces, normalmente cuando hablamos de hipoxia se relaciona con esa isquemia, se relaciona con toda esa parte más grave, más seria, más médica. Entonces, muchas veces como fisios o como podólogos o como profesionales que no seamos médicos, que como tal, es como que nos queda un poco lejos, ¿vale? Y al final, cuando hablamos de dolor hipóxico, quiero que entendamos el dolor hipóxico como algo subclínico. No es realmente algo médico como tal, sino que al final es algo más subclínico que ocurre a una baja escala, que no sería patológico, vamos a llamar, pero que entorpece la función del sistema, ¿vale? De alguna forma vamos a decir que sería este el resumen. Al final, la hipoxia tisular puede desencadenar fenómenos dolorosos, ¿vale? Es decir, la hipoxia tisular médica desencadena fenómenos dolorosos
y puede entorpecer la capacidad de regeneración, de lesiones, de aparato locomotor. Pero de forma subclínica, que a lo mejor sería más lo que encontraríamos en la consulta, ¿vale? En la clínica, pues al menos nuestra, no de hospital, pues ahí también va a entorpecer a menor escala, con un menor impacto, vamos a decir, pero que al final, ostras, una tendinopatía, un dolor, ya veremos las características de ese dolor hipóxico, pero que veréis que os van a cuadrar muchísimo, ¿vale? Entonces, de hecho, yo también lo relaciono mucho con la parte de degeneración tisular, ¿vale? Es decir, eh, al final el dolor hipóxico es de aparición lenta, poco a poco, entonces suele ser muy como el dolor degenerativo, ¿no? Que va empezando poco a poco y tal. Y al final el dolor hipóxico es por una falta de oxígeno que al final, oxígeno en el tejido, que al final afecta la estructura y la integridad del propio tejido. Entonces, de esta forma, facilita esa degeneración del tejido, ¿vale? Aquí luego lo vamos a juntar ahora con las diferentes vías que vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver la vía del oxígeno, ¿vale? Que ya os la he avanzado al final. Dolor hipóxico, estamos, creo que todos hasta aquí hemos hecho clic con que, ostras, tendré que valorar el oxígeno que pasa en el cuerpo, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, tengo que empezar a pensar, pues, qué vías me dan oxígeno al cuerpo, qué cosas me dan oxígeno al cuerpo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, veremos también la vía de la hidratación, que ya os estoy dando información, la vía mitocondrial y la vía del HIF-1 alfa, ¿vale? Del Hypoxic Induced Factor, que es un inductor de hipoxia, ¿vale? Estas van a ser las 4 vías que vamos a ver, que al final se interrelacionan entre sí, ¿vale? Como os expliqué en el seminario anterior. Hay muchas vías para conseguir lo mismo, hay muchas vías que se pueden trabajar, que se interrelacionan, etc. De hecho, vamos a interrelacionar la vía hipóxica con la vía inflamatoria, porque al final también van de la mano. ¿Vale? Entonces, en este seminario vamos a trabajar bastante todo estas vías, este aspecto hipóxico, y para ello, primero de todo, tenemos que plantearnos qué es el dolor hipóxico, ¿vale? Cuando yo hablo de dolor hipóxico, es un dolor que para identificarlo, al igual que os di tips para identificar el dolor inflamatorio, el dolor hipóxico es un dolor que podríamos prácticamente decir que es el contrapuesto a ese proceso inflamatorio, ¿vale? Es decir, si la inflamación cursaba con calor, rubor, edema, ¿vale? Es decir, y bueno, dolor, calor, rubor, edema y pérdida de función, ¿vale? Pues en este caso no cursa con ese calor, rubor, edema, ¿vale? Es decir, no va a tener esos 5 signos flogóticos que salen en todos lados, ¿no? Entonces, en este caso, tampoco va a haber una relación estímulo-dolor. Así como vimos que el dolor inflamatorio cogía y, ostras, no hago nada y me duele. Me muevo y me aumenta el dolor y va a peor. Es decir, había una relación estímulo-dolor. En este caso, el dolor hipóxico se caracteriza precisamente por una falta de oxígeno, como hemos dicho. Entonces, en este caso, lo que vamos a encontrar es lo siguiente, y es que yo cojo, estoy parado, no me duele. No me duele porque no hay una latencia inflamatoria, no hay una latencia de nada. A la que yo me empiezo a mover, me duele. Me duele, ¿por qué? Porque no está llegando oxígeno al tejido, porque a ese tejido le falta oxígeno.
pero a la que yo me muevo, mejora con ese dolor, es decir, se calienta, ¿vale? Es decir, a veces el paciente dice, no, se calienta, tal, o es una frase típica, ¿vale? Es un de esto típico de se calienta, ¿vale? Entonces se calienta, es decir, se oxigena porque me estoy moviendo y a partir de ahí consigo mejorar ese dolor, ¿vale? Pero a la que me paro y tengo que volver a arrancar, voy a volver a notar ese dolor. Por tanto, por eso decimos que empeora con el reposo, cuando estoy parado empeora, cuando me muevo mejora. ¿Eso quiere decir que solo existe dolor hipóxico y no dolor? O sea, ¿eso quiere decir que si hay uno no hay el otro? Mentira, no. Pueden solaparse, pueden vivir juntos, pueden... Es decir, simplemente hay que valorar al paciente qué es lo que hay. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que coge y por la mañana se levanta, empieza a caminar, mejora, pero me lo invento, a las 3 horas le duele, le aumenta el dolor, le duele y se tiene que parar, es un dolor hipóxico que al final, por mala calidad del tejido, se excede la carga y va a pasar a un dolor inflamatorio. Y a lo mejor luego necesita reposo y en reposo sí tiene ese dolor de latencia por la tarde, por ejemplo. Entonces, al final estamos jugando, vamos a decir, con diferentes tipos eh, de dolor, ¿vale? Y hay que entender qué le está pasando a nivel fisiológico a mi paciente, ¿vale? En este caso, por ejemplo, así como os decía que en el dolor inflamatorio mejora con los antiinflamatorios, porque obviamente por la vía de la COX-2 estoy eliminando inflamación y voy a hacer que mejore, acordaros esa parte relativa de mejora, porque al final estamos bloqueando una vía y aumentando la vía de los neutrófilos, como comentamos. Entonces, en ese caso, tenemos esa diferencia en el cual el dolor no va a mejorar con los AINES, en este caso, y sí que puede mejorar con el paracetamol, por ejemplo, porque va por una vía diferente. Igualmente puede ser dolor hipóxico y que mejore con los AINES. ¿Por qué? Porque acordaros que tenemos el factor psicológico, tenemos la parte placebo, ¿vale? Luego, como dolor, suele ser un dolor más difuso, ¿vale? Es verdad que a lo mejor en tendinopatías puede ser más a punta de dedo y tal, pero a grosso modo el dolor hipóxico suele ser un dolor más difuso, ¿vale? Y entonces, en este caso, va a ser imprescindible valorar las vías que favorecen la hipoxia. Y por eso estamos hablando de oxigenación, de lo que os decía, hidratación, de vía mitocondrial, de vía del HIF-1 alfa, son vías que van a favorecer esa hipoxia. Entonces, dicho esto, vamos a empezar a poner una diana, ¿vale? Vamos a empezar a hablar del tejido conjuntivo para luego proceder a explicar lo que sería la vía hídrica, ¿vale? La vía de la hidratación. No obstante, antes de empezar aquí, sí que voy a hablar quiero hablar un poco más de la vía de la oxigenación o de la vía del O2, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que quiero que quede claro en este caso es que si yo tengo un dolor hipóxico tengo que valorar qué está pasando a nivel respiratorio, ¿vale? Es decir, tengo que hacer una valoración a nivel respiratorio en el sentido que si la persona tiene enfermedades como asma, EPOX, cosas de este estilo, van a influenciar la parte respiratoria, ¿vale? Es decir, tengo que poder valorar esa parte respiratoria. En la parte de tratamiento veremos que vamos a dar una parte de oxigenación óptima. Oxigenación óptima es muy relativo, ¿vale? Es decir, hay diferentes tipos de oxigenación, hay diferentes tipos de técnicas de respiración en la cual podemos ayudarnos de varios tipos de
de ellos. Y de estas técnicas vamos a hablar en el apartado de tratamiento, ¿vale? Pero sí que es importante tener en cuenta que lo más obvio también hay que valorarlo, porque en este seminario vamos a hablar de cosas menos obvias como hidratación, vía mitocondrial, vía HIF, pero la vía de la oxigenación, de la respiración, hay que tenerla en cuenta. No solo por la vía mitocondrial, que veremos que es más, vamos a decir, al final la cadena respiratoria pasa en la mitocondria, entonces ahí está la función respiración, pero más a grosso modo, más a nivel macro, más a nivel órgano, tenemos que también valorar eso, ¿no? Es decir, pues como os decía, hostia, si el paciente tiene EPOC y presenta dolor hipóxico, obviamente el tabaco va a jugar en contra de esa oxigenación, ¿vale? Es decir, el tabaco lo que va a hacer es crear más acidez en el cuerpo, por tanto, más hipoxia tisular, más, ¿vale? Ahora lo veremos, pero el simple hecho, ese tabaco, aunque ya no esté presente, y si hay un EPOC, la capacidad respiratoria está mermada, también se va a afectar, ¿vale? Eso quiero que quede súper claro, ¿de acuerdo? Así que nada, ahora vamos a empezar a hablar sobre tejido conjuntivo y vía hídrica, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo.